Buen día a todos los alumnos. Buen día, señorita. Ahora los chicos van a hablar de cuando pocos decidían por todos. Pongan mucha atención porque durante su presentación van a estar las respuestas a las preguntas que entregarán a cada uno de ustedes. Los dejo con ellos para dar inicio a la presentación del trabajo. Las últimas décadas del siglo XIX, la economía crecía, la población aumentaba y las ciudades se expandían y transformaban. Quienes gobernaron nuestro país y dirigieron la economía a partir de 1880 consideraban que el pueblo capacitado para elegir y ser elegido debía ser un pueblo chico, un pequeño grupo de personas a quienes sus adversarios llamaron la oligarquía. Porque pertenecían a las familias más tradicionales del país y tenían los mayores recursos económicos, ya que eran poderosos terratenientes latifundistas, dueños de enormes estancias y propiedades urbanas, y también porque invertían dinero en actividades comerciales y financieras. Los notables se reunían en lugares selectos como el Jockey Club o el Club de Progreso para discutir acerca de política y hacer negocios. Los principales cargos políticos eran ocupados por miembros de la oligarquía, muchos de los cuales también tenían títulos universitarios. Bueno, sí, este PAN es muy particular, porque en esa época existía un único partido llamado Partido Autonomista Nacional, más comúnmente conocido como PAN. Su figura más importante era el tucumano Julio Argentino Roca, a quien apodaban el Zorro, por su gran habilidad política. En el PAN no había elecciones internas para elegir candidatos, ni había afiliados. Se trataba de una agrupación de notables de cada provincia que se ponían de acuerdo entre sí como candidatos y luego ganaban la elección a través del fraude electoral. De esta manera sucia, Roca logró ser dos veces presidente de la República Argentina, en 1880 y en 1898 nuevamente. Hola, muy buenos días a todos. Me llamo Santiago Luis II. Hoy vamos a hablar sobre cómo llegar al poder mediante el fraude. Si bien las leyes electorales vigentes en la última década del siglo XIX permitían que todos los argentinos mayores de 18 años pudieran votar, los gobernantes elegidos por el PAN no las respetaron, mediante la violencia y el fraude electoral. Esto ocurría porque los integrantes de la oligarquía no permitían que otras personas participaran del poder. ¿Cómo se organizaba el fraude electoral, Santiago? Sí, escucharon bien. Basta. La oposición dijo basta. En 1886, al terminar su primer mandato presidencial, Julio Argentino Roca impulsó al gobernador de Córdoba, Miguel Juárez Celman, como nuevo presidente. A mediados de 1889, un grupo de opositores alentó a la juventud a enfrentar la corrupción y el autoritarismo del gobierno de Juárez Celman y así se formó una agrupación política denominada Unión Cívica de la Juventud. Aprovechando el descontento, la Unión Cívica de la Juventud atrajo a nuevos opositores y se convirtió en la Unión Cívica. Esta agrupación, presidida por Leandro Alem e integrada por Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen y Aristóbulo del Valle, organizó un levantamiento armado contra el gobierno de Selman. La revolución fracasó.
Pero Juárez Celman se vio obligado a renunciar y fue reemplazado por el vicepresidente Carlos Pellegrini. Ahora vamos a hablar sobre una nueva fuerza política, la UCR. En 1891, la Unión Cívica se dividió cuando un grupo liderado por Mitre acordó con Roca y Pellegrini una nueva fórmula presidencial para las elecciones de 1891. Leandro Alem no aceptó el acuerdo y se separó de la agrupación, que quedó dividida en Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical empleó dos tácticas opositoras. Encabezó sublevaciones armadas y no participó en las elecciones, mientras existiera el fraude electoral. ¿Qué sucedió después, Santiago? Hola, con Martín vamos a hablar sobre la cuestión social y el reclamo de socialistas y anarquistas. ¿Estás listo, Martín? Bien, les cuento, la inmigración masiva cambió la estructura en nuestro país y trajo nuevas preocupaciones. A fines del siglo XIX se comenzó a hablar de la cuestión social para referirse a los problemas que afectaban a los trabajadores. Para intentar mejorar la realidad en la que vivían, los obreros organizaron sindicatos e hicieron huelgas reclamando mejores salarios y condiciones de trabajo. Sí, Martín, en Argentina hay cosas que vuelven siempre. Surgieron agrupaciones políticas como el Partido Socialista y movimientos como el anarquismo, que querían mejorar la situación de los trabajadores. En 1896, los socialistas liderados por Juan B. Justo organizaron el Partido Socialista. ¿Vos sabés quién era Juan B. Justo? Muy bien, Martín. El Partido Socialista quería que el Congreso sancionara las leyes que protegían a los trabajadores. Algunas de sus propuestas parlamentarias apuntaron a la jornada de 8 horas, imponer el descanso semanal obligatorio y reglamentar el trabajo de mujeres y niños. Los socialistas proponían que su partido participara del sistema electoral y por eso se presentaron, incluso en tiempo del fraude electoral. En 1904 lograron que Alfredo Palacio fuera elegido diputado nacional. El término anarquía. ¿Qué es anarquía? Perfecto. Es eso. Significa sin gobierno. Expresaba una sociedad de hombres libres donde nadie mandaría ni tuviera poder. Sin autoridades y sin patrones. A diferencia de los socialistas, no confiaban ni en el Estado ni en las leyes. Querían lograr cambios rápidos y profundos a través de huelgas y el uso de la violencia. Los 100 años transcurrieron desde la Revolución de Mayo. Fueron la ocasión para demostrar el crecimiento del país y hacer un balance que en muchos sentidos era favorable. Los grupos dirigentes estaban convencidos de que, gracias a su administración, la Argentina se había transformado en un país moderno. Así que en 1910 las autoridades decidieron tirar la casa por la ventana y organizaron grandes festejos para mostrarle al mundo que nuestra nación era rica y próspera. Entre festejos y conflictos. Aunque había motivos suficientes para festejar, también existía un descontento. Los conflictos sociales y laborales se habían intensificado a comienzos del siglo XX y los movimientos obreros, sindicalistas y anarquistas consideraron que el centenario era un momento propicio para reclamar sus derechos. Amenazaron con realizar huelgas que paralizarían las actividades e impedirían realizar los actos. Las autoridades actuaron con rigor,
declararon el estado de sitio, clausuraron diarios, reprimieron manifestaciones y encarcelaron a los dirigentes obreros. Y sancionaron severas leyes como la Ley de Defensa Social, que se sumó a la ya existente Ley de Residencia. La Ley de Residencia Social en 1902 autorizaba expulsar del país sin realización de un juicio al extranjero que fuera acusado de alterar el orden público. En 1910, la Ley de Defensa Social prohibía la propaganda anarquista y establecía que no se podían realizar reuniones políticas sin tener antes la autorización. Prohibía también el ingreso al país a personas que tuvieron antecedentes a la actividad política. Gracias, Luchi. Sí, la ley, pero la ley de Sáenz Peña. Les cuento un poquito. Como ya dijeron Tiago y Luchi, en 1910 había algo muy importante para festejar que era el centenario de la revolución, pero también había preocupaciones. Los radicales anarquistas estaban enojados y realizaban protestas y huelgas continuas que había que frenar. Para esto había dos opciones: o reprimirlos por la fuerza, o escuchar las ideas renovadoras del nuevo presidente Roque Sáenz Peña, que proponía que si acababan con el fraude electoral se terminarían las peleas. En 1912, Sáenz Peña logró que el Congreso sancionara una nueva ley que aún hoy lleva su nombre, la Ley Sáenz Peña, que establecería que el voto debería ser obligatorio, es decir, que era un derecho pero también un deber de los ciudadanos para con su patria, universal, es decir, que el votaban todos los varones argentinos nativos mayores de 18 años. Y por último, secreto. Se reemplazó el voto cantado por el secreto para asegurar transparencia. Se creó el cuarto oscuro, donde el votante entraba solo, elegía y colocaba el voto en un sobre cerrado para que nadie lo presionara. A través de esta ley triunfó la UCR en las elecciones de 1916 y se logró acabar con 35 años de fraude electoral. Bien, aquí terminamos nuestro trabajo. Perfecto, chicos. Hemos aprendido muchísimo. Espero que todos hayan podido escuchar muy bien para responder el cuestionario que el equipo les repartió. Nos vemos en otro momento. Que tengan un muy buen día.